Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy con el equipo al completo, don Aurelio Sastre, un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. A veces nos hemos preguntado aquí en esta mesa de trabajo de Pulso Empresarial de no entender muchas decisiones de la Unión Europea. Diríamos que no todas, pero casi todas. Decisiones incomprensibles que perjudicaban o que perjudican a ciudadanos europeos en materia agrícola, medioambiental y en otras materias. Pero al final todo puede encajar, todas las piezas pueden encajar o tener una explicación. Los grupos de lobistas que trabajan en la Unión Europea y de terceros países parece que tienen contaminado el panorama político en Bruselas. Conocíamos el caso Watergate, el caso de Reinders, el excomisario, que cambiaba cada día 3.000 euros en lotería belga, es decir, lavaba dinero, y era el comisario de justicia. Tenemos el caso de esta semana, que es gravísimo, de la empresa china Huawei, una empresa sobre la que también los servicios de seguridad de Estados Unidos vienen alertando desde hace tiempo de su penetración en diferentes mercados europeos, y la que, por cierto, hay líderes políticos de España bastante relacionados con ella. Pues esta semana se ha producido en Bruselas una gran redada, 21 registros, varias detenciones, no solo en Bélgica, sino también en Portugal y en otros países. Se les acusa de pagos, prebendas, regalos desmesurados a eurodiputados. Todo un escándalo que tratará de silenciar, como Watergate, el Watergate, era de Qatar, o Marruecos Gate, de Marruecos, o el caso de Reinders, que todo se echa una especie de capa de hormigón en todo lo concerniente a la Unión Europea, con la colaboración de la mayoría de los medios de comunicación. ¿Qué conclusión se puede llegar a esto? Pues no sé, vamos a hacer ninguna acusación falsa, por supuesto, Dios nos libre, pero si se aplica el sentido común, se pueden entender decisiones tomadas en Bruselas contra los intereses de los ciudadanos. Cuando nos matamos aquí con La Razón o en otros medios que por qué se toman estas decisiones en materia climática, etcétera, etcétera, o en materia de comunicaciones, en otras materias, puede haber, como se dice vulgarmente, gato encerrado. ¿Y quién juzga a estos eurodiputados? Eurodiputados que tienen 2 ayudantes que pagamos todos, que tienen un salario de unos 20.000 euros mensual, todo pagado, colegios para sus hijos también allí. Es un escándalo lo de la Unión Europea. Una Unión Europea que está permitiendo lo que el golpe de Estado en Rumanía, donde un candidato que tiene el 42% del voto no se le deja presentar. Un candidato que está interviniendo en la vida de los países, una Unión Europea que está interviniendo en la vida de los países sin tener poder para ello, castigando a unos y premiando a otros. Es decir, que se ha creado lo que era para todos una seguridad, una red de seguridad y de democracia, una especie de estercolero en la que se trata de controlar a la gente. Por eso ahora nos encontramos con que de la noche a la mañana quieren endeudar a la Unión Europea, cuando está endeudada hasta los huesos, en 800.000 millones de euros. Es un auténtico escándalo. Y el problema es que es una red que cada vez tiene más poder y que ese poder le está utilizando contra el bienestar de los ciudadanos, a los que se está engañando. Pues bien, yo saco, es una conclusión, pero es una conclusión de aplicar la lógica, porque cuando se toman medidas que son contrarias al bienestar, que sería el único objetivo de esta gente,
el bienestar de los ciudadanos, vemos que no es así. Don Carlos Pajares. Bueno, pues al final lo que demuestra es una peligrosa fragilidad de una Unión Europea que debería de ser fuerte, debería de ser aladid de valores occidentales, democráticos, y al final en una situación que estamos viviendo, además de una coyuntura internacional complicada y difícil, pues lo que haría falta sería una Unión Europea fuerte, con valores de libertad, de liberalismo, de democracia, que bueno, que se van perdiendo. Decía usted, pues si hacía usted una enumeración que no era exhaustiva, pero al final es ver cómo peligrosamente, pues quien quiere puede influir de una manera pues muy negativa. Hablaba usted de Marruecos, Qatar, hablamos también de Putin, no olvidemos también aquella eurodiputada que era la asesora de nuestro queridísimo exiliado en Waterloo. O sea, al final eso lo que refleja es que Europa tiene que hacer una reconversión importante y fuerte, porque necesitamos una Europa fuerte. Democrática, que empieza a no ser... fuerte dentro de los valores democráticos occidentales y del liberalismo que bueno, que parece que se pierden. Ahora, pues bueno, vivimos una situación peligrosa y difícil, pero también una oportunidad para Europa de reorganizarse y empezar a luchar por los valores verdaderamente importantes. Con los protagonistas que pueden ser la señora von der Leyen y con Macron, el presidente de menos popularidad de toda la historia de Francia, no creo que siendo como el protagonista pueda salir nada bueno, lo digo sinceramente. Es más, lo acabamos de ver como Rumanía, con este silencio espantoso y peligroso, en una deriva. Es como si fuera Maduro, que suspende las elecciones, porque el candidato no gusta y tiene mucha opinión y quiere hacer fuerza. Como ven que estos partidos están creciendo en toda Europa, porque ellos lo han propiciado con su desastre, tratan ahora de silenciarles de manera realmente dictatorial. Don Aurelio. Bueno, hace unos días, unas semanas, aquí comentábamos que la Unión Europea hoy representa muy mal a los ciudadanos europeos, porque es una organización donde la corrupción campa por sus respetos. Ahí tenemos unos grupos de europarlamentarios que aquí decíamos que sobre todo eran comisionistas, comisarios, etcétera. Eran comisionistas. O supuestos comisionistas. Vamos a decir supuestos. No, los hay, ¿no? Bueno, están denunciados. Los que están denunciados, Usted hablaba del Qatargate, ahí hace 2 o 3 años. ¿Qué pasó con eso? Era una vicepresidenta de la comisión. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿No? Están muy alejados de la realidad que vive la ciudadanía. Por eso yo creo que es una organización hoy, la Comunidad Europea, en la que podemos confiar muy poco si no hay un cambio radical. Pero además un cambio radical que no solo debe limitarse a las normas, porque hemos comprobado que las normas para los gobiernos, si no hay ética en el gobierno, la norma no sirve para nada, se la saltan. Lo estamos viendo con lo que pasa en España, donde las normas se están saltando todas, se busca como en el Constitucional haya alguien de nuestra cuerda para que lo pase todo, y como hoy, por ejemplo, estamos viendo que ese gran gasto que hay que hacer en defensa, que en fin, parece ser que hay que aumentar el presupuesto, como ven difícil que el Parlamento se lo apruebe, pues no lo paso por el Parlamento. Pero vamos a ver, ¿dónde está escrito eso, que un tema tan importante como es la defensa nacional no deba pasar por el filtro del Parlamento? Bueno, pues ya ve usted para qué sirven las normas. Si no hay ética, las normas no sirven. Y está pasando también en Estados Unidos. Vemos que hoy Trump, que esperábamos de él pues una actuación pues más correcta, bueno, pues vemos que las normas para él tampoco sirven para nada. Quiere cogerse Groenlandia, quiere entrar a saco. Entonces, si aquí hay una respuesta que es lógica con el tema de los aranceles, porque subir un 25% a productos que además no vendemos tanto, un 25%, y hay una respuesta, dice que entonces va a poner un 200. En fin, hay un abuso absoluto de poder que está en manos, don Gervasio, de los gobiernos, y eso quita toda la esperanza a la ciudadanía.
Y volviendo al tema de Europa, porque Europa ha sido como un poco el caballo de Troya de toda esta situación. Una situación que hace peligrar la democracia, en la que cuenta con la ayuda inestimable de una parte importantísima, no digo total, pero es importantísima, de los medios de comunicación, que ocultan muchas cosas, ¿no? Es decir, el fracaso de los fondos europeos. Porque ahora tenemos la experiencia de los 800.000 millones. Primero, que van a ser a crédito. Segundo, ¿para quién van a ser? El fracaso de los fondos europeos. El 77% de los grandes beneficiados de los fondos europeos, famosos debido a la pandemia, han sido para el sector público. Solo un 21,29% han sido para el sector privado. Es decir, es todo una patada a seguir. Yo estoy convencido que es un trampantojo esto del riesgo de Rusia por el tema de los 800.000 millones, porque estos señores que iban a cazar con Putin, estos señores que tenían empresas mixtas, no tienen credibilidad para hablar ahora del problema de Rusia. El problema de Rusia es absolutamente distinto. Entonces esto es un pretexto como el del COVID para seguir endeudando. Yo creo que ahí esto ya es casi delictivo, porque ¿cuál va a ser lo siguiente? ¿Quitar el dinero a las cuentas corrientes en Europa? ¿Cuál va a ser lo siguiente? ¿Hacer un euro exclusivamente digital y arruinar? ¿A dónde va esta gente? ¿Quién frena a la Unión Europea? ¿Quién frena que están teniendo reuniones de carácter militar cuando la Unión Europea no tiene competencias en el ámbito militar? Ninguno. ¿Qué escándalo es que los jefes de Estado Mayor vayan a ver a un presidente de salida como es Macron? Es que se han vuelto locos. Es que lo de Europa empieza a ser un auténtico suicidio de la democracia, don Carlos. Es que estos temas hay que ponerles encima de la mesa. Es que es pensar sobre el asunto. ¿Quién es Macron para llamar a jefes de Estado Mayor? Es que de los países, pero no de bien eso. Es que el problema de base, que es el que yo creo del que no se está hablando, y de los 800.000 y Macron, el problema es que lo que ha descubierto la realidad de Putin y de nuestro amigo Trump es que la disuasión nuclear, el poderío nuclear, es lo único que te da fortaleza ahora mismo. Si lo que hemos podido ver de la guerra de Rusia es que el ejército ruso, que se suponía que era el segundo más importante del mundo, no ha tenido fuerza ni para derrotar un ejército como el ucraniano, pero sí tiene mucho poderío nuclear. Y en Europa el único que tiene algo de poderío nuclear, si perdemos, como hemos perdido el apoyo de los norteamericanos, es Francia. Francia es el único que tiene... Pero bueno, tiene 10 cabezas nucleares, es muy poco, ¿no? Miles, quiero decir. Es que esos 800.000 euros, que es de lo que nos está hablando, y no nos van a hablar, y ese es el problema de Europa. De una Europa que ha vivido sumergida en su mundo feliz, en el del coche eléctrico, en el de no a las armas, en el de no... El problema que ha dejado ahora mismo, no tanto Putin como Trump, porque Trump lo que nos ha hecho ha sido quitarnos la protección de sus cabezas nucleares. Tiene derecho a hacerlo con su dinero lo que quiera. Es que Europa no tiene derecho, ya está bien. Si es que me hace gracia a estos dirigentes que dicen, oiga, que nos quita usted, oiga, con el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos. Es que ese es el problema. Cuando lo han estado poniendo verde en toda la campaña. Es que ese es el problema. El problema es que ahora de repente Europa se ve que no tiene disuasión nuclear y que un país prácticamente, no voy a decir que tercermundista porque no lo es, pero estamos hablando de una Rusia que tiene 140 millones de habitantes y una renta... 15.000 euros. Y un producto interior bruto poquito mayor... per cápita de 15.000 euros. Un producto interior bruto poquito superior al español. Pero sin embargo tiene un arsenal nuclear que le da la posibilidad, como ha hecho, pues de invadir un país y de conseguir que nadie se meta con él porque tiene esa capacidad nuclear. Y Europa no tiene capacidad nuclear. El miedo que hay es que mañana puede invadir cualquier país de Europa o puede hacer cualquier cosa con un país de Europa y no tenemos disuasión. Si no tiene gente Putin para hacerlo, que ha tenido que reservar, y no estoy hablando ya de lo de Ucrania, que no están saliendo los vídeos, de que entran en casas para llevarse ya gente con cierta edad, lo que Zelensky, porque aquí parece que Zelensky es un ángel de la guarda, es un personaje de 3 al cuarto. Por tanto, es que esto, la verdad, hay que buscarla.
Y no digo, yo no estoy dando la razón en absoluto a Rusia. Lo que digo es que estos señores de la Unión Europea no me fío un pelo, me fío lo mismo que de Putin. Fíjese lo que le digo, porque tienen unos negocios y una forma de gestionar que es, en el fondo, antidemocrática. Don Aurelio, no sé si está de acuerdo. No, yo creo, sin ninguna duda, hoy todos estos movimientos bélicos que se vienen produciendo y a los que entran al trapo organizaciones como la Comunidad Europea tienen un gran incentivo, que es el movimiento de grandes masas de dinero. O sea, cada cierto tiempo, cada 5 años, cuando no es una pandemia, ha de ser una guerra, y si no es una guerra, será otra cosa, don Gervasio. Nos venían anunciando una nueva pandemia. Era más el deseo de que eso llegue que la realidad. Las pandemias llegan sin avisar y toda la vida han existido y se abordan, si existen conocimientos y una racionalidad en los gobiernos, se abordan como hay que abordarlas. Pero aquí no, aquí tiene que haber por delante la gran masa de dinero. Y claro, ahora vemos a todos los comisionistas y además que ya los gobiernos están metidos, parlamentarios y todo este tipo de, y sobre todo esto los gobiernos, como estamos viendo lo que está pasando en donde más comisiones se mueven es en el armamento. Claro, es en armamento, pero también en estos otros movimientos, como fue el COVID, todo eso, pues hemos visto las grandes cantidades de dinero, y esto les viene muy bien a los gobernantes. Hoy se están frotando las manos aquellos gobernantes que estaban en una situación de debilidad, y de debilidad económica también, dicen, bueno, pero si ahora vamos a tener barra libre de dinero, que nos dicen que hay que emplearlo en armamento, pero lo emplearemos en lo que creamos conveniente, y pasa con Macron, y pasará en España, y pasará en distintos países. Por tanto, hoy Europa nos representa muy mal, porque además esos representantes que creemos que nos defienden viven una vida que no tiene nada que ver con la de los ciudadanos corrientes, que casi no llegan a final de mes, y estos tienen unas cantidades de dinero, de ingresos. Yo hace poco estaba viendo la declaración, muy rápido y termino, la declaración de un europarlamentario nuevo, Alvise concretamente, que decía, bueno, pero si todavía no he pisado ningún organismo de la Unión Europea y ya tengo 100.000 euros en mi cuenta que me han puesto. Dice, y esto ha sido para todos. Entonces, esto, don José, hay que denunciar lo alejados que están estos personajes hoy que dicen representarnos en la Comunidad Europea, lo alejados que están de la realidad social, de la realidad del trabajador, de la realidad de la gente. Por tanto, en eso hay que ser muy conscientes, y esa supeditación y esa veneración que a veces tenemos por esas organizaciones, yo creo que tenemos que prescindir de ellas. Vamos a entrar en España, don Carlos. Resulta que en España tenemos a los enfermos de ELA, que tienen la ley ya aprobada, ya hace 5 meses o 4 meses o 6 meses, no se les da un duro. Es un tema de 100 y pico millones de euros, no estoy hablando de grandes cantidades. Tenemos las deudas de España con diferentes países por el tema de las primas de generación eólica, que son unos cuantos millones. Y nos están hablando de que hay que ahora precisamente gastar en lo militar. Y luego nos enteramos y sabemos, por eso digo que, como decía aquí don José Ramón, nuestro economista de cabecera a nivel de España, la situación de España es tremenda. 18 millones de nóminas privadas sostienen a 17 millones de españoles, entre funcionarios y personas que con su derecho están jubiladas, tienen pensiones, etcétera. Esta es la realidad de esta España, que es parecida a la de Francia, realmente, y detrás de todo esto está todo este trampantojo del tema de Rusia. Rusia no está en condiciones ahora mismo de invadir ni nada de nada. Lo que quiere Rusia es hacer negocio de gas, máxime cuando están comprando gas, todo gas que el mundo, es decir, si es un tremendo, pues no le compren ustedes gas. En fin, es todo una gran mentira. Y claro, y la Unión Europea ha perdido la credibilidad, que es el patrimonio de un político, don Carlos. Es que 18 millones de nóminas privadas, sostienen a 17 millones de personas. Aquí lo hemos dicho muchas veces, que entre las personas que están jubiladas, los funcionarios, las personas que están en el paro y que también se paga con los presupuestos, es que queda muy poco. Y no solo eso, es que el que paga además
generalmente tiene salarios más pequeños que los que cobran. Es una contradicción, porque dices, bueno, si los 17 pagan a los 16, pero esos 17 tienen salarios fabulosos y se pueden permitir el lujo, entre comillas, de pagar grandes impuestos, pero es que curiosamente es que las nóminas más altas están entre los pagados, no entre los que pagan. Es una situación como lo que decíamos antes, Europa, pero no solamente es un tema español, Europa ha vivido un sueño idílico y maravilloso a base de generar deuda y hemos vivido y estamos despertando de ese sueño. Y en parte eso dice usted el problema militar, y vuelvo con el tema del gasto, claro que hay que gastar dinero en defensa, pero ¿en qué defensa? Porque lo que no puede ser, que es uno de los problemas que hay, es que lo que decíamos, y usted lo decía bien, es que la defensa nos la ha estado pagando de alguna manera los norteamericanos. Es que dice usted 800.000 millones, y esos 800.000 millones son para que Europa tenga su propia industria militar y no tenga que comprar la industria militar norteamericana. Pues bueno, podría tener una razón de ser. Europa tiene que ser autosuficiente en materia militar, tiene que tener su propia capacidad de disuasión. Estamos hablando de 10, 15 años vista. Claro, 10, 15 años. Tiene que tener su propia capacidad de disuasión nuclear, pero tiene que hacerlo ahora y tiene que hacerlo bien. El problema, como usted también bien decía, es que esta Europa que vive en un sueño o bien despierta de él y empieza a tener valores y hacer las cosas como hay que hacerlas, o si no vamos a seguir cometiendo los errores, porque el problema no está ahora. No, es que ahí está en riesgo la Unión Europea. Es que puede implosionar. Por eso esta agresividad con todos los países, con todos los grupos que no comulgan con esta forma de Unión Europea, que están en su perfecto derecho. Y luego, ¿por qué Trump también se pone como matón con Europa? Porque lo está viendo también. Porque está viendo que Europa es débil, porque hay muchas debilidades, porque Europa al final ha ido construyendo esta situación de ensueño que no es verdad y que no deja de ser un gigante. Y la factura la paga otro. Un gigante con pies de barro. Y ahora, como usted bien dice, tenemos 10 años en que o nos ponemos las pilas y hacemos las cosas bien, o Europa va a terminar, pues francamente. Pero para eso habría falta un cambio en la Unión Europea. No veo a un grupo político, yo creo que le acabará implosionando porque el problema esta agresividad de las élites de Bruselas contra todo lo que se mueve es, para mí, don Aurelio, muy preocupante. Sí, muy preocupante. Es cierto, ¿no? Claro, esto tiene también mucho que ver con la debilidad de los gobiernos de los países más fuertes de la Unión Europea. Porque, claro, aquí nos encontramos, ya ve usted cómo está Alemania, además en recesión. Si hablamos de Francia, uno dice, pero vamos a ver, en Francia es que no hay alguien que mejor que Macron para gobernar. Pero eso también lo podemos trasladar a Estados Unidos y a España y bueno, en Italia parece que se están poniendo las pilas. Pero en general tenemos una institución europea con unos gobernantes que no tienen el nivel mínimo exigible para dirigir pues una organización como tiene que ser esta, que tiene que tener autonomía, tiene que plantar cara al resto de las potencias, como puede ser pues eso, Estados Unidos, Rusia, o bien colaborar. Hasta ahora Estados Unidos ha sido el gendarme y además se confiaba en ellos porque los dirigentes, aparte de lo que decíamos antes, de las normas que respetan, también había unas conductas éticas y de respeto, claro, y de sentido de Estado, ¿no? Cosa que hoy pues está desapareciendo. Hoy usted ve más sueltan patadas a derecha e izquierda y bueno, parece que sin conocimiento. Así es que creo que no estamos en buenas manos y eso... Bueno, seguimos en España. Recogía el diario digital Hispanidad y que titulaba "Hacia una burbuja de deuda, la tensión de los activos soberanos en Europa se dispara ante el multimillonario gasto en defensa". Alemania no tenía prácticamente, tenía en su constitución, impedía la deuda. Ahora dice que quiere cambiar la constitución para endeudarse lo que sea necesario, y le dicen los que prestan, sí, yo se lo daba al 0 y pico, no, se lo voy a dar al 3 y pico. Y hace que suba todas las primas de riesgo. Es decir, es toda una especie de locura. Y en el fondo lo que hay es que el sistema está podrido. El sistema hay que parar. Hoy recoge un ejemplo el diario El Mundo. Es que no sabemos la verdad de lo que pasa en los países, porque a los ciudadanos se nos ha quitado el control democrático. El Mundo recoge hoy: el auditor advierte de un posible agujero en Radio Televisión Española de 739 millones de euros. Eso dejaría en causa de disolución esta sociedad. Bueno, hará un crédito, habrá lo que sea. ¿Quién controla el dinero público? Bueno, el dinero público no es de nadie, entonces el sudor
de la gente que trabaja. Entonces, lo que están fomentando es que muchas personas se cansen y tomen las de Villadiego o no aclaren sus beneficios, porque dice, para que lo gasten de esta manera están dando razones a los posibles defraudadores. Es decir, la propia falta de ética, de valores, está destruyendo el sistema, don Carlos. Volvemos al final, al principio. ¿Por qué los norteamericanos se están poniendo con nosotros como se ponen? Pues se están poniendo como están poniendo, como matón de barrio, pero al final un matón de barrio que tiene ciertas razones y lo que dice. En el fondo en muchas cosas sí, no en las formas, pero en muchas cosas tiene rap total. Es lo que digo, si lo que están diciendo es, o sea, que yo, norteamericano, el norteamericano no paga su televisión, no hay una televisión pública en Norteamérica, te la pagas tú, con publicidad. Entonces, esa imagen que se ha ido desarrollando, que tienen ellos, además muy interiorizada, de una Europa en la que todo es jauja y que ellos al final, porque claro, ellos son los que nos pagan la defensa y no sacan nada a cambio, porque vivimos en esa Europa, como decía, en la que todo es maravilloso. Y encima les insultan, porque ya lo hemos visto, claro, desde el punto de vista de Trump, que le han estado poniendo verde toda la campaña electoral, tiene que tener unas ganas tremendas. Las pensiones pues son maravillosas, en América el tema de las pensiones son totalmente distintos que aquí, la sanidad, que nos pagamos todos, la educación, todas esas cuestiones maravillosas y estupendas, nos vamos de vacaciones, nos subvencionan los vuelos para irnos de vacaciones, aquí tenemos a Ryanair, que se paga vía y con otras compañías como Iberia, que se pagan vía publicidad para que los billetes salgan más baratos. Entonces, esas cuestiones en Estados Unidos son impensables. Y todo es, pues, deuda pública, todo es esta locura en la que estamos viviendo y que como no se ponga freno, pues nos va a llevar al desastre. Pues va a acabar don Aurelio. Don Aurelio, usted cierra la tertulia. Sí, yo creo que hoy tenemos todos estos gobiernos que tenemos, sea de Europa y sea de los distintos países, hay un gran desprestigio ante la opinión pública, han perdido toda la credibilidad. ¿Y qué es lo que hacen? No cambiar su conducta. Claro. Una huida hacia adelante, una huida que está muy relacionada con el autoritarismo, con decir, yo hago lo que me da la gana, me salto las normas y quién se va a mover para que eso no lo pueda llevar a cabo. Yo creo que hay un desafío a la sociedad por parte hoy de los gobernantes y eso es muy grave, porque además vemos una ciudadanía pues muy sometida, muy mal informada, con miedo, con temores que no están en absoluto justificados, muy sometida a todas estas actuaciones, ¿no?, de los gobernantes, y hay como una especie de resignación, que eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad, la resignación y no ver que las cosas hay que cambiarlas y para eso tenemos que movernos. Pues yo creo que totalmente de acuerdo con lo que dice don Aurelio, que hoy está siempre clarividente, pero hoy desde luego es que no podría ni una coma desde mi modesto punto de vista. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Un saludo. Don Aurelio, muchísimas gracias. A ustedes que tengan una feliz semana. Paz y bien.